Pues vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Espíritu Santo, yo en esta tarde quiero pedirte que tú hables a nuestra vida, Señor. Padre, tú durante este tiempo, Señor, has ministrado nuestro corazón. Padre, nos has sostenido, nos has bendecido, Señor. Y en esta hora yo quiero pedirte que reveles tu palabra, la verdad de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y si hay algo que nos esté preocupando, Señor, que nos esté distrayendo, en esta hora lo entregamos, te lo damos a ti, Señor, sabiendo que tú vas a tomar nuestra carga, vas a tomar aquello que nos esté impidiendo sumergirnos en tu presencia, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en las últimas semanas llevamos una secuencia, pues no sé si decirle miniserie o no sé cómo llamarla, ¿verdad? Sí, hablando acerca de lo que significa la muerte y resurrección de Jesús. Empezamos estudiando, ¿sí?, unos días previos a lo que es la muerte de Jesús, vimos lo que es la Pascua, luego nos metimos a estudiar la muerte y sobre todo a hacer énfasis en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y la pregunta que hemos estado analizando en los dos últimos domingos, el pasado y este, es: ¿y después de la resurrección qué? O sea, ya resucitó, ¿y eso para qué? O sea, ¿eso para qué? ¿Por qué? ¿Qué se dio? ¿Qué sucedió después? Y bueno, la semana pasada estuvimos estudiando lo que es la Gran Comisión. Jesús encargó que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, creo que hasta ahí vamos con la idea, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay más allá de eso? Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es un viaje en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos. Yo quiero pedirte que si traes tu Biblia, la abras, porque vamos a leer varios versículos, porque al final de cuentas sucede lo siguiente. ¿Sí? La semana pasada, cuando Jesús resucita y está 40 días con sus discípulos, les deja una gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué pasó con esos discípulos? ¿Sí? ¿Qué hicieron esos discípulos? O sea, ya soy discípulo, ¿y qué? ¿Sí? Pues lo que sucedió después es que se formó la iglesia. La iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Y no me refiero a la vid, ¿sí?, ni me refiero a las N,000 iglesias que hay en todo el mundo, en todos los países, ¿sí?, que se denominan cristianas bajo cualquier enfoque como tal, sino me refiero a lo que es ser y hacer iglesia, que es el grupo de creyentes que se reúne a alabar a nuestro Dios, a aprender de su palabra y a extender el reino. Va muy ligado a nuestros ejes, a los ejes que sostienen a esta congregación en particular. Y eso fue lo que sucede. Se hace iglesia. Y vamos a leer algunos versículos del libro de los Hechos, capítulos 1 y 2. Voy a empezar con el capítulo 1. Dice desde el versículo 1, ¿sí?, dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y aquí hay una palabra clave para mí, que es mandamientos. Tenla en mente, o sea, ten en mente esta palabra. Yo creo que fundamentalmente estos mandamientos sirvieron para que estos hombres, que ni tenían la más remota idea qué era lo que iban a hacer a continuación después de que su maestro murió, después de que Jesús partió, ¿sí?, y se fue al cielo, ¿sí?, gracias a estos mandamientos y a la obediencia en el corazón de ellos, ¿sí?, se funda lo que es la iglesia. Dice: después de
después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Dice, versículo 4, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Sí? También hay que tener en mente esto que está acá, que no se fueran de Jerusalén. Y les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Voy a terminar de leer el capítulo 5. El versículo 5 dice, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días, ¿sí?, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y miren, Jesús les encarga la gran comisión. Les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esto es algo que durante los 3 años que estuvo Jesús aquí en la tierra haciendo su ministerio, ¿sí?, les dijo a los discípulos. Entonces, ellos tenían la idea de que tenían que hacer discípulos y que tenían que continuar con la obra. La idea la tenían, pero no sabían cómo hacerlo. Y había de chile, de mole y de manteca dentro de los discípulos. Entre ellos había un Pedro que decía, sí, yo hasta la muerte. Y al día siguiente decía, no, mejor no, yo aquí me quedo, mejor no te conozco, etcétera. Y te dije que pusieras especial atención en estas dos partes, en los mandamientos, y les dijo que permanecieran en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Sí? Porque después dice que vendría el Espíritu Santo. Pero vamos a pensar en que ellos no hubieran seguido esa indicación y que hubieran dicho, bueno, tenemos tarea. La tarea es hacer discípulos y hacer iglesia. Ni sabían lo que era la iglesia, pero al final de cuentas esa era su tarea, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido si antes de que llegara el Espíritu Santo, Pedro los hubiera organizado y hubiera dicho, a ver, Juan, ¿sí?, tú te quedas aquí en Jerusalén, ¿sí?, ustedes 2 se me van por allá al norte y ustedes 3 se me van hacia el sur y ustedes vayan a predicar a aquel lado? ¿Sabes qué hubiera pasado si hace eso? Si hubieran hecho eso, si no se hubieran esperado en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo, si no hubieran obedecido los mandamientos, hubiera sido un reverendo desastre. Igual tú y yo no estaríamos acá, igual y no hubiera habido iglesia, e igual, voy a decir algo, el diablo hubiera ganado la batalla. Eso es lo que hubiera sucedido. Pero ellos obedecieron, ¿sí? Obedecieron a ciegas. Obedecieron los mandamientos que fueron enseñados durante esos 3 años y también decidieron esperarse en Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? ¿Sí? Cuando habla del Espíritu Santo, aquí voy a hacer un paréntesis, cuando habla del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, regresándome un poquito, dice, ustedes iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿En qué consistía ese bautismo? Vamos a recordar lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Es Jesús citando una porción del libro de Isaías. Y el bautismo del Espíritu Santo se refiere específicamente a esto. La palabra bautismo, ¿sí?, viene de un vocablo griego que significa totalmente sumergido, totalmente remojado, totalmente empapado. Eso es lo que significa bautismo. Y tiene colación con la acción que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se ungían a los reyes y a los sacerdotes. Cuando ungían a alguien como sacerdote, vertían sobre su cabeza un aceite. Y no creas que le echaban 3 gotitas de aceite, no, literal, lo empapaban. Dice la Biblia, ¿sí?, que el aceite bajaba como en las barbas de Aarón, o sea, quedaban totalmente empapados de aceite. Y eso era un símbolo de la unción que les daba la autoridad para desempeñar el puesto de rey o para desempeñar el puesto de sacerdote. ¿Okay?
Eso es a lo que hace colación el bautismo en el Espíritu Santo. Es la misma palabra o la misma acción. La diferencia es que no es con un aceite. La diferencia es que ahora este empapado es con el Espíritu Santo, ¿sí? Para darle autoridad a Jesús, ¿para qué? ¿Sí? Para proclamar las buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Dentro de no muchos días, ustedes van a ser ungidos, van a ser bautizados, van a ser empapados por el Espíritu Santo. Porque acuérdense que tienen que hacer discípulos. Acuérdense que tienen que continuar con la obra. Entonces, el mismo poder que vino sobre mí del Espíritu Santo y que me dio la autoridad para proclamar el Evangelio, para enviar para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos, va a venir sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos que iba a suceder. Era necesario que Él partiera para que llegara el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Pero ¿sabes qué? Ellos todavía no entendían bien de qué se trataba todo este relajo. Tenían en su mente y en su corazón en que tenían que hacer algo. Habían escuchado varias veces que era necesario que el Cristo partiera para que llegara el Consolador a sus vidas. Sabían que existía un Consolador. Pero yo tengo la idea de que no entendían bien qué era, cómo iba a llegar y qué iba a pasar en sus vidas. ¿Por qué te digo eso? Porque si sigo leyendo el capítulo 1 de lo que viene siendo el libro de los Hechos, ¿sí? Me voy a dar cuenta que ellos no entendían que iba a venir sobre su vida un poder transformador que iba a cambiar radicalmente las circunstancias de su vida y por ende las circunstancias que estaban viviendo. Cuando llega el Espíritu Santo, transforma, ¿sí?, a una persona, ¿sí? Transforma a la persona que está siendo ungida por el Espíritu Santo. Y mira, puse esta imagen porque esto es lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo. Es una imagen donde veo un pedazo de carbono, un mineral, y otro pedazo de carbono, el mismo mineral, pero con una diferente composición atómica. Los dos son carbono, ¿sí? Pero el diamante es un carbono que ha sido sometido a una presión y a una temperatura y que cambió radicalmente su estructura molecular. Y en lugar de ser un pedazo negro, se convierte en algo que brilla y que da luz. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos que iba a pasar en sus vidas, pero ellos no entendieron, ¿sí? Dice el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos estaban en esa época dominados por el Imperio Romano. Y la esperanza del Mesías desde el Antiguo Testamento hasta ese momento es que iba a venir un poderoso judío y los iba a liberar de la esclavitud, de la opresión de todos los que llegaban a oprimirlos, ¿sí? Con esa mentalidad estuvieron viviendo en Egipto, esperando un Mesías. Y llega Moisés y creen que él era el Mesías libertador, ¿sí? Que los lleva hasta una tierra donde fluía leche y miel, pero que había otros pueblos más fuertes que también los oprimieron. Digo, eso es historia del Antiguo Testamento y hay consecuencias. La opresión vino por consecuencias de pecado, no lo vamos a ver ahorita. Pero fueron oprimidos, ¿sí?, por los filisteos, fueron oprimidos por los asirios, fueron oprimidos por los de Babilonia, por los persas, por los griegos y ahora por los romanos. Entonces ellos estaban desesperados por esa libertad. Y lo que ellos le decían a Jesús
Tú, sí, vas a restaurar el reino de Israel, el reino de Dios en este tiempo que resucitaste, ¿o qué? Tenemos que seguir esperando a otro que va a venir después. Ellos no entendían, porque a pesar de que vivieron con el Rey de Reyes durante 3 años, a pesar de que les había dicho que iba a venir el Consolador, a pesar de que mucha gente decía, ¿cómo? Este Jesús que hace milagros es el Galileo ese que era carpintero, ¿sí? Entendían que había sido transformado la vida de Jesús por algo que no sabían que era, porque no lo habían visto como tal, que se llama Espíritu Santo. Seguían teniendo su mente, su corazón y su mirada en lo natural. En lo natural. Voy a seguir leyendo. Me estoy brincando al 8. Y este para mí es un versículo clave. Yo recuerdo cuando leí este versículo, ¿sí? Pues no sé, yo creo que tenía 17 años, ¿sí? Cambió mi corazón. Porque dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y aquí es donde empieza a cambiar la visión de los apóstoles y de los discípulos. Porque ellos todavía tenían su visión en, Señor, ya te moriste, ya resucitaste y dices que ya te vas. ¿Qué va a pasar con la restauración del reino de Israel? ¿Se va a restaurar o no se va a restaurar? ¿O te vas a ir y nos vas a enviar a alguien más poderoso para que lo restaure? ¿O de qué se trata esto? ¿Cuándo vas a quitar a los romanos de acá? ¿Sí? Y Jesús les contesta y les dice en el 7, eso no les toca saberlo a ustedes. Eso es potestad de mi Padre que está en los cielos. Pero lo que sí te toca saber a ti es que va a venir el Espíritu Santo y cuando llegue, ¿sí? Vas a ser revestido de poder para ser testigos de lo que yo he hablado, de lo que yo he hecho en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y esto tiene que ver con un contexto de ubicación y de entender que el Evangelio se estaba formando para extenderse por todo el mundo conocido de esa época. Habla de Jerusalén a nivel local, ¿sí? Habla de Judea a nivel nacional. Samaria era una región transcultural dentro de la misma Judea, ¿sí? Él está diciendo, el evangelio de poder va a ser proclamado a nivel local. El evangelio de poder va a ser proclamado no únicamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y aquí viene algo maravilloso, porque dice, y no únicamente a nivel nacional para los judíos, sino vamos a trasladar, a transportar el evangelio, a trasladarlo transculturalmente, para que incluso aquellos que están dentro de este territorio sean bendecidos por el evangelio. Ellos estaban en pleito con los de Samaria, ¿sí? Y con otros tantos que estaban viviendo adentro del territorio judío. Y no se queda ahí y les dice, ¿sí? Y va a trasladarse más allá de las fronteras, se va a trasladar más allá del territorio de Israel, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo va a estar con ustedes. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Cambió la visión de los apóstoles. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. Entonces entendieron que su enfoque ya no era esperar a un Mesías que iba a llegar a esta tierra a liberarlos del imperio romano. Su enfoque era en el Jesús resucitado. Era en la persona de Jesús, la persona que fue ungida por el Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas de salvación, la persona que hizo milagros, la persona que trajo libertad a los cautivos, la persona que les dijo, yo los equipo y los preparo para lo que viene. Voy a seguir leyendo. Okay. Hechos 1:10 dice lo siguiente: mientras miraban al cielo, veían cómo Jesús se alejaba, ¿sí?
Y dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto partir al cielo, vendrá de la misma manera que vieron desaparecer. En el versículo 6 su mirada estaba puesta en lo terrenal, pero para el versículo 10, ¿sí?, su mirada cambió de perspectiva y se enfocó en lo eterno. Se enfocó en entender que Jesús, que había partido al cielo, iba a regresar de la misma manera. Y ahí empieza todo lo que es el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice que regresaron a Jerusalén. Regresaron con una nueva visión y regresaron con la esperanza de que Jesús, que resucitó, iba a regresar a esta tierra. Y eso cambia totalmente el rumbo de la historia. Yo te decía hace rato, dos cosas claves que dice acá, ¿sí? Recibieron mandamientos y Jesús les dijo: permanezcan en Jerusalén. Cuando esto sucede, ellos van a Jerusalén con una nueva visión. La visión en lo eterno, la visión en la altura, la visión en donde está el Rey de Reyes sentado en su trono a la diestra de Dios, pero con la esperanza de que Él iba a regresar. Iban entendiendo más, pero todavía les faltaba hacer iglesia. ¿Cómo lo iban a formar? O sea, ya tenían toda la teoría y parte de esa teoría ya la habían bajado a su corazón, ¿sí? Ellos decidieron regresar a Jerusalén porque Jesús les dijo: va a venir el Espíritu Santo. Y dijeron: pues vamos a Jerusalén. No estaban en Jerusalén. Dice ahí que estaban a un día de camino, un día de reposo, que es aproximadamente como 1 kilómetro más o menos. En las afueras de Jerusalén estaban. Entonces regresaron a Jerusalén, regresaron al lugar donde estaban en Jerusalén, y ahí empieza, ¿sí?, esta parte del establecimiento de la iglesia. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? ¿Sí? Si yo desmenuzo el resto del capítulo 1, nunca voy a encontrar algo que diga: entonces Pedro se levantó y dijo: ya tenemos visión, ya hay esperanza, ahora vámonos a compartir el evangelio. No lo hizo. Se quedaron en Jerusalén, ¿sí?, imitando lo que Jesús hacía, que era orar y buscar la presencia del Padre. Versículo 14 dice: todos estaban, fíjate, aquí hay algo, me encanta, porque es una característica que permitió que llegara el Espíritu Santo. Estaban unánimes, ¿sí?, los 11 que quedaron, con algunas mujeres y con otros discípulos que estaban ahí, y estaban orando, buscando a Dios. Yo creo que dentro de la oración que hacían era decir: ok, ya entendimos, ya estamos en Jerusalén, Dios, ¿ahora qué viene? ¿Quieres que hagamos discípulos? ¿Quieres que vayamos a todas las naciones? Ya no nos dijiste antes de partir, ¿quieres que seamos testigos tuyos en Jerusalén? ¿Quieres que seamos testigos tuyos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? O sea, danos puerta abierta para hacerlo, porque el tiempo se está agotando. No vaya a ser que regreses y nos encuentres aquí todavía sin saber cómo hacerle. Y estaban orando. Y a lo mejor la oración era: Señor, te damos gracias por lo que vimos durante estos 3 años. Y gracias por lo que vimos en especial durante los últimos 40 días. ¿Sí? Y gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. O a lo mejor la oración era: tú prometiste que ibas a enviar el Espíritu Santo y que seríamos bautizados. Hazlo. No sé qué oraban, la Biblia no lo registra. Lo que sí sé es que oraban. Y lo que sí sé es que la obediencia los llevó a permanecer juntos. Mira, tenían motivos para discutir y para pelear. Antes de que Jesús muriera, por ahí a 2 se les ocurrió decirles: ¿sí? ¿Y nosotros qué onda? ¿Sí? Y la mamá de uno de un par de ellos les dijo: permite que mis hijos se sienten uno a la izquierda y otro a la derecha en tu reino. ¿Sí? A lo mejor Juan pudo haber dicho:
Yo era el amado, yo me recostaba en su pecho. Y a lo mejor Pedro pudo haber dicho, no, a mí me dijo, tú te quedas al mando. No sé, a lo mejor Mateo hubiera dicho, a ver, aquí el instruido y el que sabe números y matemáticas soy yo porque yo era cobrador de impuestos. ¿Sí? No sé. Lo que sí sé es que oraron, buscaron a Dios y permanecieron juntos. ¿Sí? Y junto con ellos, las mujeres estaban con ellos. O sea, motivo para pleito y discusión tenían, pero no fue así, porque ellos tenían ya su mirada puesta en lo eterno, con la esperanza de que el rey iba a regresar. ¿Sí? Ahora voy a brincarme hasta el capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. ¿Sí? Entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a que se expresaran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Me llama la atención este tema de lenguas como de fuego. Y mira, y a lo largo de la historia las han interpretado, las han dibujado. Incluso hay ilustraciones donde están los apóstoles con su llamita aquí arriba caminando. ¿Sí? Las lenguas de fuego es algo simbólico y tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con el poder de comunicar un mensaje con autoridad, ¿sí? Con esperanza y con fe. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Llegó el Espíritu Santo, así como llegó en el momento que visitó a Jesús. ¿Sí? Cuando fue bautizado en agua y salió y vino el Espíritu Santo, ¿sí? y en forma de paloma, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Fueron ungidos para hablar con poder el mensaje del Evangelio. Eso es lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente. Te da autoridad para hablar con poder las buenas nuevas de salvación. Por eso Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar las buenas noticias, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjate lo que dice aquí además, ¿sí? Y fueron repartidas sobre ellos y les dio la oportunidad de hablar otras lenguas. Hay dos tipos de lengua acá. Una son las lenguas de fuego, que son las lenguas, que es el poder para comunicar, ¿sí? Con autoridad el Evangelio, ¿sí? Con un poder transformador. Dice fuego. El fuego es el que transforma. El fuego es el que convierte ese pedazo de carbono en un diamante, cambiándole totalmente la estructura. Lo que sucedió en esa noche, en ese día, ahí donde estaban reunidos, es algo impresionante, porque llegó el Espíritu Santo y cambió su estructura desde lo más interno. Estuvieron caminando con Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Sí, pero en ese día cambió su estructura, cambió su manera de pensar, cambió su manera de concebir las cosas. Y además les dio oportunidad de hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque era el día de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés llegaban a Jerusalén judíos de todas partes del imperio. Judíos que vivían en África, judíos que vivían en Arabia, judíos que vivían en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma, sí, en muchísimas partes, y en cada una de estas partes se hablaba un idioma diferente. Y lo que sucedió ahí es los equipó para empezar a compartir el Evangelio, para que estos que oyeron el Evangelio regresaran a sus lugares de origen y pudieran compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Dice versículo 5, en aquel tiempo vivían judíos en Jerusalén piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. ¿Por qué? Porque en ese momento el Evangelio empezaba a ser proclamado en muchísimas partes, cumpliendo lo que decía
Hechos capítulo 1, versículo 8. Y ahí empieza a surgir la iglesia. Voy a brincarme hasta el versículo 38. ¿Sí? ¿Qué sucede entre esto y el versículo 38? Se levanta Pedro y da un sermón con poder y con autoridad, una recopilación desde el Antiguo Testamento, desde Génesis prácticamente, apuntando hacia Jesús, a Jesús, hasta ese momento de la muerte y resurrección y hasta lo que estaba sucediendo. Y la gente que lo oyó se conmovió en lo más interno, ¿sí? Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ahora, ¿qué haremos? Porque Pedro les dice: ustedes mataron a Jesús, al que crucificaron. Ese es el mismo Cristo, que es el Mesías, Redentor y Salvador. Y entonces ellos dicen que su espíritu se conmovió y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y el versículo 38 dice: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y les dice: necesitan arrepentirse para que el Espíritu Santo llegue a sus vidas. El Espíritu Santo, versículo 39, dice que es la promesa para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos quienes el Señor nuestro, ¿sí?, habrá de atraer hacia Él. ¿Sabes? Esta última parte dice: para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. ¿A quién se refiere? Se refiere a ti y a mí, porque es un mensaje de salvación. Y ahí es donde llega el Espíritu Santo a la vida de un creyente. El Espíritu Santo, ¿sí?, trae convicción de pecado y nos lleva a arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sí?, y clamamos hacia la cruz del Calvario, viene el Espíritu Santo y nos transforma. Transforma nuestra estructura. De ser un pedazo de barro, nos transforma en algo útil, en algo de gloria, en un instrumento de gloria. El Espíritu Santo nos revela la palabra. Antes de que llegara el Espíritu Santo, Pedro, ¿sí?, ni sabía hablar. O sea, decía muchas tonterías al igual que yo. Negó a Jesús, era impulsivo hasta la pared de enfrente, pero llegó el Espíritu Santo, lo transformó y le reveló la palabra. Échate un clavado a todo el capítulo 2 de Hechos y lee el sermón que se avienta, ¿sí? Yo no podría decirte si Pedro tuvo acceso, ¿sí?, a un conocimiento de la palabra en el templo, educado como otros tantos que tenían ese privilegio, pero habló la palabra como alguien, ¿sí?, que la hubiera conocido y entendido desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento y de lo que estaba sucediendo en esos primeros días del Nuevo Testamento. Y además la habló con tal poder y con tal autoridad, ¿sí?, que el Espíritu Santo llegó y trajo convencimiento de pecado a todos los que estaban oyendo la palabra. El Espíritu Santo lo habilitó para compartir el Evangelio. Y ese es el Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas y que dice, ¿sí?, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llame, que viene sobre nosotros. Nos convence de pecado, nos lleva a arrepentirnos, ¿sí?, nos refrena en nuestro actuar, y si la regamos, ¿sí?, nos voltea nuevamente a la cruz del Calvario, donde podemos encontrar oportuno socorro, y nos perdona y nos empieza a transformar desde lo más adentro. Cambia nuestra estructura, ¿sí?, y más interna, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestras emociones, hasta nuestra voluntad misma, la cambia y la transforma. ¿Para qué? ¿Sí?
para poder proclamar el evangelio, para poder extender el reino. Porque una cosa es que yo te hable de Jesús, ¿sí? Y otra cosa es hacer lo que Jesús hacía: orar por los enfermos, ¿sí? Llevar mensaje de libertad a aquellos que están oprimidos de espíritu, liberar a los que están endemoniados. Es llevar luz a donde hay tinieblas. Eso es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia, donde el mundo está en oscuridad, ¿sí? Los creyentes, aquellos que algún día iban a creer en el Señor, que están aquí escritos, se han levantado y con el poder del Espíritu Santo han llevado esperanza. ¿Por qué? Porque la visión está puesta en el cielo, en la eternidad y en la esperanza de que Jesús iba a regresar. Y fíjate lo que dice acá, ya para concluir, ¿sí? Versículo 41. Así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en ese día se añadieron como 3,000 personas. Y ahí empieza la iglesia. Empieza la iglesia a extenderse, porque no hay nada que se resista al poder del evangelio. Y la iglesia se mantenía fieles a la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Se mantenían fieles en el mutuo compañerismo. Se mantenían fieles en la convivencia, en la coinonía, en el partimiento del pan, en el compartir necesidades. Y se mantenían fieles en la oración. Y eso es lo que distinguió la iglesia. Y esa es la estrategia que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles, a los discípulos que después fueron los apóstoles, los enviados, ¿sí? Para establecer iglesia. Mantenerse unánimes juntos, fieles, ¿sí? En la enseñanza, en lo que Jesús les enseñó. Por eso te dije, pon atención al principio cuando dice, les dio mandamientos, les dio enseñanza, ¿sí? En el mutuo compañerismo, ¿sí? Los mantuvo en una unidad inquebrantable. En el partimiento del pan, ¿sí? En las necesidades cotidianas estaban hechos uno. Y en las oraciones, en una relación espiritual. Eso es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia a la cual tú y yo estamos llamados a hacer y a vivir. Eso fue lo que sucedió después, ¿sí? De que Jesús resucitó. Voy a cerrar con este pasaje. Y al ver las maravillas y las señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan al Señor y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que sucede. Y yo podría seguir estudiando el libro de los Hechos contigo. Más adelante, en una situación muy similar donde comparten el evangelio con denuedo y con poder, dice que en ese día se añadieron a la iglesia como 5,000 hombres. Y aquí se habla de género, hombres. Y se entiende que los hombres iban con las mujeres y con los niños. Quién sabe cuántos eran. Más adelante, ¿sí? Cuando estaban ya los judíos parados de pestañas, ¿sí? Por todo lo que estaba sucediendo, un fariseo les dice: tranquilos, miren, si esto no es de Dios, se va a acabar en 2 o 3 días. No va a prosperar. Vean el ejemplo de tal y vean el ejemplo de tal. Alborotaron, pero una vez que se murieron estos, se acabó su obra.
así va a pasar con estos que se dicen discípulos de Jesús. Pero también les dijo, pero miren, no hagan nada, porque si esto es de Dios, ¿sí? Pues las escrituras dicen que no hay que meternos con Dios, mejor hay que dejarlos y a ver qué sucede. ¿Y sabes qué sucedió? Que la iglesia continuó. Y a lo largo de la historia, la iglesia de Cristo, ¿sí?, ha sido fundamental para muchas cosas. Ha dignificado al ser humano. En la antigüedad el ser humano no tenía valor. Solo algunos privilegiados tenían valor. Pero Jesucristo vino y le dio valor a los leprosos, le dio valor a los necesitados, le dio valor a los niños. A lo largo de la historia, ¿sí?, los niños han sido utilizados para muchísimas cosas. Pero el cristianismo, ¿sí?, le ha dado la dignidad que merecen los niños, porque son la siguiente generación. Le ha dado dignidad a la mujer. Imagínate estar en un tumulto de gente y que llegue una mujer, ¿sí?, con flujo de sangre a tocar el manto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo, se volteó y atendió su necesidad. Le dio dignidad a la mujer. Le dio dignidad a la mujer adúltera. El cristianismo abolió la esclavitud. A finales de 1700, principios de 1800. ¿Por qué? Porque el cristianismo es símbolo de libertad. ¿Por qué? Porque el cristianismo es símbolo, ¿sí?, de la libertad de la esclavitud del pecado. Y no podía haber esclavitud, ¿sí?, de un hombre contra otro hombre, cuando Él vino a libertar, a traernos libertad y cambiar nuestra eternidad. Y los cristianos en esa época se levantaron y lograron que la esclavitud fuera abolida en el mundo conocido. El cristianismo ha dignificado la salud y le ha dado esa oportunidad de salud a todo el mundo a través de hospitales, a través de muchas cosas. La Cruz Roja fue fundada por cristianos. El movimiento de enfermeras de Florence Nightingale, ¿sí?, fue fundado por cristianos. Ella era cristiana también. La educación, ¿qué te puedo decir? O sea, a lo largo de la historia, ¿sí?, el cristianismo ha estado presente en la educación. Ha establecido naciones, ha cambiado leyes. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia entendiendo que tiene una misión. Y ese es el Espíritu Santo obrando en la iglesia. O sea, ¿tú crees que alguien se pudo haber parado y decirle al imperio británico, ¿sabes qué? Deja de estar mandando esclavos para que estén trabajando en tus sembradíos y trayéndote riqueza? Pero alguien con el Espíritu Santo, sí. Iniciativas en muchísimas partes. Alguien con el Espíritu Santo, sí. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y vamos a orar. Creo que vale la pena que en este momento, ahí en tu lugar, cierres tus ojos y le digas a Jesús: Señor, ¿y después qué sigue? Yo creo que esa pregunta se la hicieron los discípulos ahí en ese aposento donde estaban esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue en mi vida? ¿Qué sigue dentro del plan que tú tienes para mí? Dentro del plan que tú tienes para mi familia, dentro del plan que tú tienes en mi trabajo, dentro del plan que tú tienes para esta ciudad, dentro del plan que tú tienes para esta nación, dentro del plan que tú tienes para toda la humanidad. ¿Qué sigue? ¿Qué papel juego yo? Yo creo que es tiempo de decirle al Señor: aquí está mi vida. Ayúdame a ser como esos discípulos que decidieron obedecerte,
A pesar de que la situación estaba súper tensa y que eran los más buscados en esa época, porque ya habían capturado a su maestro, ellos decidieron obedecer. Ellos decidieron confiar en lo que no veían y en lo que no entendían. Ellos decidieron permanecer en unidad. ¿Qué sigue para la iglesia, Señor? Y aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón. Y yo lo único que puedo decir es: aquí estamos, Señor. Si para algunos de los que están en este lugar significa que lo que sigue es salvación, habla sus vidas en esta hora. Espíritu Santo, yo te pido que traigas convencimiento de pecado y de arrepentimiento. Si habemos aquí personas que ya te conocemos y que ya alguna vez entregamos nuestra vida a ti, pero que andamos mal, Espíritu Santo, convéncenos, rompe nuestra estructura, rompe lo más profundo de nosotros y transfórmanos. Que nuestra vida se convierta, a pesar de la presión y a pesar de la temperatura, se convierta en ese diamante que tú quieres que sea. Rompiendo pecado, rompiendo pensamientos, rompiendo tantas cosas que podemos traer aquí adentro y que solo nosotros sabemos que están ahí, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, porque queremos una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que se levante gloriosa, extendiendo tu nombre y llevando tu gloria a todas las naciones en el nombre de Jesús. Amén.